¿ya? Más rápido de clasificar. Ya habíamos conversado algo de lo que era el síndrome retroviral agudo, es más o menos solo para ratificar el concepto. Volvemos a repetir, acuérdense que cuando la persona se infecta, más o menos pasada 2 a 4 semanas, en promedio decimos porque puede haber datos o textos que ustedes encuentren cifras diferentes, pero deben de ser aproximadas de todas maneras. Lo que sucede es que la carga viral va a incrementar de forma exponencial muy prontamente después de la infección. Ya en esas 2, 3 o 4 semanas, la carga viral se hace tan alta que provoca que el CD4 también disminuya. Ya en ese momento de carga viral alta se le llama infección aguda, generalmente asintomática. ¿Ya? Generalmente asintomática, que hace que la persona continúe con su ritmo de vida habitual, incluido su vida sexual, obviamente. Y eso hace de que, teniendo un ritmo de vida sexual habitual, sumado a alta carga viral, esta persona es potencialmente infectante para su o sus parejas, dependiendo, ¿ya? Y por eso es que está descrito que la infección aguda, la primoinfección, que también se le llama, son justamente es el momento donde más riesgo existe para transmitir la infección, ¿ya? Cuando produce síntomas, que no es la mayoría de veces es asintomático, cuando produce síntomas hay que acordarse que los síntomas son, la mayoría de las veces que se produce es similar a una mononucleosis infecciosa. Una mononucleosis infecciosa, ustedes saben que se manifiesta con fiebre, con rash, ¿no? Con cefalea, con faringitis, con adenopatías, o sea, igualito a una mononucleosis infecciosa. Por eso le llaman síndrome mononucleósico, ¿ya? Porque se parece a una mononucleosis infecciosa. Entonces, si antes mirábamos con ojos muy buenos a una mononucleosis infecciosa, ahora hay que tener cuidado. Si ustedes tienen un paciente con un cuadro de mononucleosis infecciosa, denle la posibilidad de VIH también, independientemente de que tenga edad aparente de sexualmente activo, ¿ya? A veces hay personas con 13 años, 14 años y tienen VIH y lo han adquirido por vía sexual. Ya hay que tener un poco de tino, pero hay que sospechar, ¿ya? Hay que sospechar. Lo peor sería que esta persona sea detectada o tenga la posibilidad de ser detectada y pase de costado, y a los años, ya cuando esté desarrollando SIDA o cuando haya sido mamá y haya infectado a un niño, qué sé yo, tantas cosas, o más personas, si es que es varón también, recién se maneje como VIH. Entonces es importante la sospecha diagnóstica. Bueno, ese es más o menos la infección aguda, porque después viene el estado asintomático y al final obviamente vamos a tener el estadio final. Justamente nos dicen que la infección primaria, cuando presenta síntomas, justamente puede ser, como habíamos comentado, acá dicen desde la primera hasta la 4ª semana más o menos, como eso les digo, puede haber algo de variación, ¿ya? Después de la infección, obviamente, puede incluir algunos de estos síntomas que están enumerados, justamente lo que habíamos dicho, linfadenopatías, faringitis, rash maculopapular, y ustedes saben que sumado esto, justamente te da las características de la mononucleosis infecciosa. Puede haber úlceras esofágicas incluso, úlceras orogenitales. Se puede producir una meningoencefalitis, pero aséptica, ¿ya? O sea, sin consumo de glucosa, con movimiento de células a predominio mononuclear, sin un cuadro aparatoso, que se va a resolver también de forma espontánea. Puede haber linfopenia, incluso va a bajar el CD4, y eso es obvio, tiene que disminuir el CD4, resultado de que la carga viral ha aumentado. E incluso a veces ese CD4 baja tanto que podría en alguna situación provocar infecciones oportunistas. Es raro, pero podría darse. Acuérdense que la palabra puede es poderosa. Si en el examen les dice durante la primera infección A siempre es asintomática, por ejemplo, esa ya sería falsa. Siempre produce un cuadro de mononucleosis, también falsa. Podría ocasionar infecciones oportunistas, valedero, porque podría dar infecciones oportunistas. No es muy común. No es nada común, es más, pero podría darse, ¿ya? Si el CD4 desciende mucho. Entonces, si nos dicen de esta manera, la manifestación clínica más frecuente de la infección aguda por VIH, pregunta clara, concreta, ¿cuál sería la manifestación más común? Dice síndrome gripal, meningitis linfocitaria, síndrome mononucleósico, exantema cutáneo evanescente, gastroenteritis. ¿Qué dirían? Síndrome mononucleósico, eso es lo más común. Cuando da síntomas. Pero lo más común de lo común es que no dé síntomas, que sea totalmente asintomático.
¿ya? Esto le permite a la persona continuar con sus actividades, incluido su vida sexual, y eso obviamente implica riesgo. El periodo de mayor transmisibilidad en un paciente infectado por VIH es justamente lo que les decía. Ya la cosa es clara, es una pregunta de concepto, acá no se razona, acá simplemente uno se acuerda y marca. El estadio SIDA. En el estadio SIDA sí una persona es infectante, definitivamente, ya, pero su estado general del paciente que ya está desarrollando SIDA prácticamente hace de que no tenga actividad sexual. Entonces, no hay posibilidades tantas de transmitir. Paciente con CD4 normal, dice. Estadio clínico B, durante el inicio de targa, ya que dice primoinfección, y esa es la alternativa. Cuidado, ¿ya? Podrían preguntarles de otra forma, de repente un poco malintencionado, podría yo asumir lo que fuese así, que les digan, está demostrado que la mayoría de las personas que se infectaron por vía sexual lo hicieron a partir de una persona que estaba cursando con primoinfección, verdadero. Ya, eso está demostrado. La mayoría de las personas que han adquirido el VIH por vía sexual se asume que ha sido a partir de una persona que estaba desarrollando primoinfección. Porque cuando pasa la primoinfección y la carga viral desciende, ya la carga viral no es tan alta. Por lo tanto, la posibilidad de transmitir tampoco no es mucho. ¿Ya? Y cuando ya vuelve a trepar la carga viral, ya está deteriorado su estado general y su actividad sexual, en la mayoría de los casos, es nula. Una persona con toxoplasma en el cerebro, que está cursando con diarreas abundantes, que ha perdido decenas de kilos de peso, o sea, difícil que tenga actividad sexual como una persona normal. Entonces, es durante la primoinfección, ¿ya? Durante la primoinfección. Entonces, hay complicaciones, aparte de las que estamos comentando. Aquí ya entramos ya en la parte clínica, es mucho más rápido y más fácil de entender, ya hemos pasado a la parte, entre comillas, un poco engorrosa, y ahora la cosa es mucho más simple, son ítems así puntuales que hay que recordar. Hay complicaciones neurológicas, hay complicaciones pulmonares, ¿ya? Entonces vamos a ir viendo eso. Las complicaciones neurológicas se van a dar en el estadio SIDA, ¿ya? Y son estas las representativas, las que están acá. Hablamos de neurocriptococosis o criptococosis cerebral, hablamos de toxoplasma en el cerebro, hablamos de neurosífilis, hablamos de meningitis tuberculosa y esta leucoencefalopatía multifocal progresiva. LEMP también le llaman, ¿no es cierto?, abreviado. LEMP, L-E-M-P, LEMP. Bueno, por si acaso, entre estas no se parecen clínicamente. Ya, eso que quede claro. Entonces, tener a un paciente hospitalizado o en la emergencia y que esté recibiendo ceftriaxona porque parece que es meningitis bacteriana, que esté recibiendo también antituberculosos porque puede ser que sea meningitis tuberculosa y que está con cotrimoxazol porque no vaya a ser que sea toxoplasma, porque no tenía, dice, para hacerse tomografía, y por si acaso está con anfotericin porque también podría ser neurocriptococosis, no tiene sentido, porque no se parecen. Uno podría clínicamente descartar. ¿Ya? Y vamos a dar justamente las palabras clave para eso, y van a darse cuenta que cuando les preguntan en forma de cuadro clínico, uno fácilmente puede ubicarse. Primero, neurocriptococosis es equivalente a decir criptococosis meningia o meningitis criptocócica, que es lo mismo. O sea, es una meningitis por criptococo. Es la causa más frecuente de meningitis en el paciente con VIH, pregunta de examen. ¿Ya? Es la causa más frecuente de meningitis en un paciente con VIH. Sin embargo, y esto que quede claro, no se presenta con manifestaciones de meningitis. ¿Ya? ¿Estamos bien? Porque hay una pregunta que le dicen, ¿cuál es la complicación neurológica que te da más frecuentemente síndrome meningio? Y no es criptococosis, a pesar de que es la causa más frecuente de meningitis en el paciente con VIH. Síndrome meningio es TB. ¿Ya? Síndrome meningio es TB. Pero vayamos por partes. ¿Por qué se caracteriza criptococosis? Varias cosas. A ver, criptococo con C de casa, habíamos dicho, con C de casa también 100, acuérdense de esa relación, y con C de casa también cefalea. El marcador es cefalea. Cefalea. Una cefalea que dura varios días, a veces una semana o un poco más, hasta 2, 3, qué sé yo, y el paciente va a decir, cada día me duele más la cabeza, vengo por cefalea. Y una cefalea que le hace venir a la emergencia más de una vez, o sea, no es una situación así fugaz. Entonces el marcador clínico es cefalea, o sea, es un síndrome de hipertensión endocraniana, podríamos llamar así. Hay una superproducción de líquido cefalorraquídeo y eso causa cefalea. Y es una cefalea interesante porque tú le haces la punción lumbar y la cefalea calma. Descomprimes al hacer la punción lumbar. Es un dato. Tú le haces la punción lumbar, presión de apertura elevada, porque está presión allá dentro del líquido cefalorraquídeo, y la cefalea disminuye. Calma,
cesa, ¿ya? Entonces, en este paciente que su marcador clínico es la cefalea, tú vas a pensar en criptococosis y le vas a hacer una punción lumbar, porque no está focalizando, no tiene déficit motor, no tiene hemiparesia, hemiplegia, no tiene nada de eso, no ha convulsionado tampoco. Entonces, le haces una punción lumbar, la presión de apertura va a estar elevada. Tradicionalmente, ¿qué cosas hacen con el líquido cefalorraquídeo? Le hacen la prueba de tinta china, ¿no es cierto? La tinta china. La tinta china se hace rapidito, es coger en un portaobjetos el líquido cefalorraquídeo, agregarle una gota de tinta china, un cubreobjetos y mirarlo al microscopio. Eso te demora 1 minuto y medio, ¿ya? Y ahí se ve clarito unas estructuras relucientes en un fondo negro. Eso es tinta china positiva, diagnóstico de criptococosis cerebral. El problema es que la tinta china tiene 60% como máximo de sensibilidad. Significa que puede salirte negativo aun cuando tienes criptococosis. Por eso es que aparte de tinta china tienes que pedir cultivo también. ¿Ya? El gol estándar es cultivo para hongos en líquido cefalorraquídeo. Ojo, cultivo para hongos en líquido cefalorraquídeo. Cuando ya has diagnosticado, le das tratamiento. El tratamiento tiene 3 fases. ¿Ya? Inducción, consolidación y mantenimiento. 3 fases: inducción, consolidación y mantenimiento. La fase de inducción es con anfotericin B. ¿Ya? Anfotericin B. 1 miligramo por kilo. 1 miligramo por kilo por día durante 2 semanas. Esa es la fase de inducción. Hay que ser agresivos. ¿Y cómo solucionamos lo de la hipertensión endocraniana? Haciendo punciones lumbares, aunque sea diario, para descomprimir. No se usa manitol para esa hipertensión endocraniana porque el manitol es un sustrato para el criptococo. Tú le das manitol y aumenta la cantidad de criptococo. Ese es un error clásico que se comete cuando manejas pacientes con criptococosis. 1 miligramo por kilo por día de anfotericin. ¿Ya? 1 miligramo por kilo por día. Esa es la fase de inducción. Luego viene la fase de consolidación. De 8 a 10 semanas de fluconazol, 400 miligramos por día. 8 a 10 semanas. Diario, no fluconazol semanal como a veces estamos acostumbrados. Diario. Es 400 miligramos día. Durante 8 a 10 semanas. Eso se llama fase de consolidación. Y luego viene la fase de mantenimiento, que es a dosis bajas de fluconazol. Podríamos hablar de 200 cada día o 150 cada día si quieren, por vía oral, que puede ser de por vida, ¿ya? Si es que no logra recuperar CD4, o en todo caso hasta que el CD4 haya incrementado, digamos, ha incrementado a 300, 350, le suspendo. Porque saben que el criptococo solo se puede dar con menos de 100. ¿Ya? Si incrementa el CD4, lo suspenden. Ya, así es el panorama del criptococo. ¿Por qué se caracteriza entonces? Por cefalea. ¿Que puede haber signos meningios? Podría haber, pues, uno que otro, podría haber, pero medio tenue, no muy marcado. Toxoplasmosis, van a ver que no se parece en nada. ¿Por qué se caracteriza toxoplasmosis? Porque hay focalización. El paciente convulsiona, el paciente viene porque tiene déficit motor, el paciente viene porque tiene una hemiparesia, una hemiplegia. ¿Ya? Cuando eso vemos en un paciente con VIH, eso es toxoplasmosis, hasta demostrar lo contrario, y hay que iniciar tratamiento. ¿Y el tratamiento con qué cosa es? Ya preguntaron una vez, sulfadiazina más piremetamina. Ese es el tratamiento de elección. Sulfadiazina, no sulfadoxina, porque sulfadoxina es antimalárico. Sulfadiazina más piremetamina. ¿Ya? Sulfadiazina más piremetamina. Que se estén acordando cuánto es la dosis, eso ya no, porque es más, ni siquiera lo tenemos en el Perú. Viene de 500 miligramos de sulfadiazina, hay que dar 1 gramo cada 6, es un montón de tabletas que hay que darle, y para colmo es un paciente que está con trastorno sensorio por sonda nasográfica, hay que colocarle, es complicado manejarlo. ¿Ya? Y la piremetamina también viene de baja concentración y hay que dar casi 8 o 9 o 10 al día, y es un poco complejo. Un equivalente es el cotrimoxazol, y el cotrimoxazol tiene el mismo rendimiento, cotrimoxazol solo, ¿ya? Cotrimoxazol solo, y funciona con el cotrimoxazol. La terapia, eso sí, en ambos casos es 6 semanas. Tienes que darle 6 semanas. A partir de la segunda semana ves mejora. El paciente sorprendentemente empieza a mejorar. ¿Cómo se hace el diagnóstico de toxoplasmosis? Primero la clínica, síndrome de focalización, o ha convulsionado o tiene déficit motor. ¿Qué le haces? Le pides imágenes. ¿Ya? Le pides imágenes.
¿Qué cosa van a encontrar en las imágenes? Van a encontrar lesiones ocupantes de espacio en el parénquima, múltiples, no es único, múltiples, generalmente a nivel de ganglios basales y que captan contraste en anillo. Eso está en todos los libros. ¿Ya? Captadores de contraste en anillo. O sea, periférico a la lesión se ve un anillo que está rodeando la lesión. ¿Ya? Eso es la toxoplasmosis cerebral. Con esas dos situaciones ustedes tienen que iniciar el tratamiento empírico. ¿Cuál es el diagnóstico definitivo de toxoplasmosis? Es con biopsia estereotáxica. Habría que biopsiar parénquima cerebral y demostrar taquizoitos en esa muestra de parénquima. Pero eso no es universalmente utilizado por una situación sencilla. ¿Ya? Suficiente con que yo vea imágenes, vea la clínica, debo de iniciar el tratamiento y prácticamente en todos los casos se resuelve el problema. ¿Para cuándo se reserva la biopsia? Para cuando no hay respuesta. Si no hay respuesta, de repente es otra cosa que se parece a toxoplasma, pero sería raro. ¿Ya? Y ahí tienes que hacer biopsia. Su diagnóstico diferencial es linfoma cerebral primario. ¿Ya? El linfoma cerebral primario también te da focalización. Es el segundo lugar dentro de las patologías que te dan focalización en el paciente con VIH. ¿Ya? Pero la diferencia es que el linfoma cerebral primario es lesión única. Ahí ya diferencian bien. ¿Ya? Lesión única. Muy bien. Eso es toxoplasmosis. ¿Se han dado cuenta? No se parece. Criptococosis, cefalea, toxoplasmosis, convulsiones, focalización, déficit motor. Neurosífilis, peor aún, no se parece a los dos anteriores. La neurosífilis es un trastorno de conducta. Es una persona que no está deteriorada, es una persona que sigue trabajando, es una persona que sigue haciendo sus actividades normalmente, pero el familiar viene acompañando al paciente y les dice: no sé qué ha pasado con mi familiar, ha cambiado su forma de ser, ya no habla mucho, se encierra en su habitación, o sea, hay un cambio en su forma habitual de ser, en su conducta, pero sus funciones cerebrales superiores se mantienen, hace sus actividades, trabaja, qué sé yo, ¿ya? En esas personas con VIH y que tienen trastornos en la conducta o alteraciones en la conducta, hay que hacer punción lumbar, hay que hacer serología para sífilis. Si le hacen la serología para sífilis y sale BRL reactivo y hay síntomas neurológicos de ese tipo, hay que hacer punción lumbar. ¿Y cómo se hace el diagnóstico de neurosífilis? Suficiente, le hacen la punción lumbar y si el BRL sale positivo en el líquido cefalorraquídeo, ya no hay nada que discutir, es neurosífilis. Así es simple, BRL positivo en líquido cefalorraquídeo. ¿Con qué se trata? Con penicilina G sódica, no van a dar benzatínica, ¿no es cierto? Ni la procaínica, es penicilina G sódica, la cristalina, la acuosa. Se da 4 millones cada 4 horas, o sea, 24 frascos de 1 millón por día, durante 14 días. ¿Ya? Hay que darle durante 14 días. Y se cura la neurosífilis. ¿Qué pasa si el paciente tiene VIH, le toman un BRL de rutina sérico, sale reactivo, le van a hacer punción lumbar? La respuesta es: depende del valor del BRL. Si así sea totalmente asintomático el paciente con VIH, si tiene BRL 32 diluciones o más, tienen que hacerle punción lumbar. ¿Ya? Esa es una indicación. O sea, con síntomas o sin síntomas, pero con BRL mayor a 32 diluciones. O sea, 32 diluciones o más. Tienen que hacerle punción lumbar. BRL positivo en líquido cefalorraquídeo es neurosífilis, hay que darle tratamiento con G sódica y punto, y se acabó. En 14 días está solucionado el problema. No se parecen entonces los tres primeros. Meningitis tuberculosa tampoco se parece. La meningitis tuberculosa es un síndrome meningio. Kernin, Brusinski, trastorno del sensorio, fiebre, rigidez de nuca. Cuando tienen ese cuadro clínico de un paciente con VIH, ustedes tienen que decir: esto es meningitis tuberculosa. La primera causa de síndrome meningio es meningitis tuberculosa. Pero no confundan. La causa más frecuente de meningitis en el paciente con VIH es criptococo. Solo que criptococo no da síntomas. Síndrome meningio lo que te da es un cuadro más bien que parece hipertensión endocraniana. ¿Ya? Entonces hay que valorar esas dos cosas. ¿Con qué se trata la meningitis tuberculosa? Con lo mismo que tratamos siempre a la tuberculosis, con la diferencia que agregas corticoides para mejorar la sobrevida del paciente. ¿Ya? Y el cultivo también hay que hacer el líquido cefalorraquídeo para valorar sensibilidad. ¿Y qué cosa es la leucoencefalopatía multifocal progresiva? Es un estado de demencia que generalmente empieza con trastornos visuales. Eso hay que acordarse, ¿eh? Generalmente empieza con trastornos visuales.
¿ya? El paciente manifiesta escotomas, trastornos visuales, ¿ya? Esporádicos, y luego entra en un estado de demencia progresivo. El familiar les dice, se olvida de sus cosas, se ha descuidado en cuanto a su apariencia normal, no va a trabajar, habla incoherencias por ratos y ya después se hace demasiado llamativo en un estado de demencia. ¿Ya? Cuando eso sucede, debe de ser una leucoencefalopatía multifocal progresiva. Le tomamos una TAG normal, porque en la TAG no se ve nada. ¿Ya? En la TAG no se ve nada. En la resonancia sí se ve, ¿no? Hay zonas hiperintensas y zonas hipointensas, dependiendo que utilice secuencias T2 o T1 en la resonancia magnética. Entonces, con resonancia magnética es lo que se ve, no hay efecto de masa. Hay una imagen típica que es a manera de dedos de guante, así le llaman. Pareciera un guante ahí, a manera de dedos, así se visualiza. Se llama multifocal porque aparece en varias zonas del encéfalo y es progresiva porque tiende a evolucionar de forma desfavorable. ¿Quién lo produce? El virus JC, que es un poliomavirus. Hay otro poliomavirus también importante que es el virus BK, así como el bacilo tuberculoso, igualito, virus BK. Pero el virus BK es de otro grupo de pacientes, es en los pacientes post-transplantados renales y les ocasiona o está asociado a rechazo del trasplante. No tiene que ver con los pacientes con VIH. El otro poliomavirus es el virus JC, ese es el que produce la leucoencefalopatía multifocal progresiva. ¿Ya? Entonces así más o menos es la cosa. ¿Se parecen? No se parecen absolutamente en nada. Criptococosis cefalea, si es que quiero acordarme de algo, toxoplasmosis, convulsiones o focalización, que es lo mismo, neurosífilis, trastorno de conducta, meningitis tuberculosa, síndrome meningio y leucoencefalopatía multifocal progresiva es demencia. No se parecen absolutamente en nada. ¿Ya? Entonces esas son las palabras claves que hay que buscar en los cuadros clínicos. ¿Qué cosa estamos viendo aquí? Múltiples lesiones con lesiones que captan contraste en anillo. Esto en un paciente con VIH que ha convulsionado o tiene déficit motor, eso es toxoplasmosis cerebral. ¿Ya? Y hay que iniciar el tratamiento con cotrimoxazol, porque no vamos a tener sulfadiazina piremetamina. Y cuando no responde al tratamiento, recién está indicado la biopsia estereotáxica para demostrar, si fuese toxoplasma, pues va a haber taquizoitos ahí en el parénquima. Pero normalmente no se hace biopsia. Se juntan criterios que sumados te aproximen al diagnóstico de toxoplasmosis. Cuadro clínico, imágenes, CD4 menos de 200, y se mide si la persona ha estado expuesta al toxoplasma. Por eso se pide IgG para toxoplasma, no IgM. ¿Ya? IgM sería para un cuadro agudo. Es IgG porque es por reactivación. ¿Ya? No es una infección aguda. Cuidado que eso les preguntaran. ¿Qué es esto de aquí? Paciente con cefalea, llega al vómito como intervención endocraniana, no focaliza, punción lumbar. Presión de abertura elevado. Durante la punción lumbar, la salida de líquido cefalorraquídeo mejora la cefalea, calma la cefalea, debe de ser criptococo. Le echan su gotita de tinta china a esa muestra de líquido cefalorraquídeo, le ponen un cubreobjetos y al microscopio se ve así, como un efecto lumínico en un fondo negro de la tinta china, criptococosis. Pero esto tiene 60% de sensibilidad como máximo. Entonces, por eso siempre tienen que pedir el cultivo. En el cultivo va a crecer rápido, crece, 2 a 3 días. ¿Ya? Entonces, ante la sospecha clínica empiezan y obviamente van a valorar en el transcurso. Hay factores de mal pronóstico para criptococo. Por ejemplo, que haya poca celularidad en el líquido cefalorraquídeo. ¿Ya? Poca celularidad significa menos de 20 células. 12 células, 15 células, qué sé yo. ¿Ya? Otro es que haya trastorno del sensorio. ¿Ya? Ese es otro factor de mal pronóstico. Otro es que haya hipoglucorraquia. ¿Ya? Digamos hay 10 de glucosa en el líquido cefalorraquídeo, mal pronóstico. Otra es presión de apertura elevada, más de 20 centímetros de agua o más todavía, eso es también un factor de mal pronóstico. ¿Ya? ¿Qué significa factores de mal pronóstico? Que tú así lo trates al paciente probablemente se va a morir. ¿Ya? Entonces así es. Ya saben, 3 fases para el tratamiento. ¿Esto qué cosa sería? Varios sitios a manera de dedos de guante, así se ve. Leucoencefalopatía multifocal progresiva. En la resonancia se ve y en la tomografía no se ve nada. Tú le tomas TAG normal, le tomas resonancia, se notan las lesiones. Paciente con demencia progresiva que ha iniciado con trastornos visuales, ni hablar, es. ¿Ya? El tratamiento para aquí no existe, porque es por un poliomavirus. Pero como está asociado a inmunodeficiencia,
el Targa puede mejorarlo, puede, parcialmente. ¿Ya? Y tienes que usar antirretrovirales que tengan buena penetración a encéfalo, uno de ellos es sidobudina, entonces no debe faltar la sidobudina en la terapia. A pesar de que es el más antiguo de los antiguos, de los antirretrovirales, tiene que estar presente en la terapia. ¿Ya? Para ver si funciona. A ver, vamos. Durante el tratamiento de la neurocriptococosis en un paciente con infección por VIH se consideran las siguientes etapas: inducción, mantenimiento y profilaxis. Inducción y mantenimiento. Inducción, consolidación y mantenimiento. Inicio, consolidación y profilaxis. Inicio, consolidación y refuerzo. ¿Cuál era? Empiezan con inducción, luego consolidación. Primero es con anfotericina en inducción, consolidación con fluconazol 400 por día, y luego mantenimiento a dosis bajas, que puede ser de por vida o hasta que eleve el CD4, la alternativa C, ¿no es cierto? Ya, pregunta interesante. Esta. ¿Cuál de los siguientes es la más frecuente causa de convulsión en un paciente con SIDA? Pregunta directa, así vienen las preguntas, no hay nada que razonar ahí. ¿Todos estamos de acuerdo que es toxoplasma? Así es. Focalización, convulsión, déficit motor es toxoplasma. Porque meningitis, tuberculosis, síndrome meningio, linfoma cerebral también es focalización, pero es el segundo lugar ya, no es el más frecuente. La leucoencefalopatía multifocal progresiva es demencia y la neuroluges es trastorno de conducta. Mujer de 28 años diagnosticada un año antes de infección por VIH, o sea, hace un año que ya tiene diagnóstico. Y tuberculosis ganglionar, dice, para lo que siguió un tratamiento incorrecto. O sea, no tomó como debe de ser el tratamiento para la tuberculosis. Consulta por crisis convulsivas. Miren, aquí hay datos que les están induciendo a pensar en otras cosas también. Le están queriendo decir, cuidado que sea TB. Pero yo leo crisis convulsivas y si yo me aferro a mis parámetros y soy dogmático en la resolución de preguntas, como deberíamos de ser todos, yo leo crisis convulsivas y yo de inmediato pienso en toxoplasma y nadie me lo saca eso. Y seguimos. Dice, de repetición en las últimas 24 horas, se realiza TAC craneal con contraste, objetivándose 2 lesiones redondeadas en el hemisferio derecho que captan contraste en anillo. Ya pues mucho más claro todavía. ¿Qué diagnóstico debe usted sospechar? No hay nada que discutir acá. Toxoplasmosis cerebral tiene que ser. Ya, o sea, no se dejen llevar por lo que les pueden o no decir. Si es convulsiones, tiene que ser toxoplasma. ¿Ya? Y está indicado iniciar terapia empírica, de frente, apenas se presente. Esto. Paciente diagnosticado de infección por VIH hace 10 años, que no sigue tratamiento antirretroviral. Miren, si tiene 10 años, yo debo de asumir ya que seguro que está llegando al estadio SIDA o ya está en estadio SIDA. Dice, presenta candidiasis esofágica. ¿Con qué valor de CD4 se presenta la candidiasis esofágica? Con menos de 100. Debe de tener menos de 100. Y dice, y refiere 10 días de cefalea. ¿A qué les hace referencia eso? 10 días de cefalea. C de cefalea, C de menos de 100 y C de criptococo, ¿no es cierto? Ya, y seguimos. Dice, fiebre, vómitos, que es complemento a la pregunta, y en las últimas 24 horas disminución del nivel de conciencia, factor de mal pronóstico. La exploración física muestra confusión, o sea, trastorno sensorio, rigidez de nuca, es una meningitis, acuérdense de la criptococosis, TAC cerebral normal, obvio, no se ve nada, punción lumbar con presión de apertura elevada, justo lo que habíamos comentado. ¿Ya? Sin células, otro mal pronóstico, proteínas en 300, ¿el cuadro compatible con qué? De los que están enumerados acá. ¿Con qué podría ser si tenía cefalea? C de cefalea, C de criptococo, C de menos de 100, tenía candidiasis esofágica que corrobora la situación. Esto es criptococosis, o sea, meningitis criptocócica. ¿Ya? Entonces, fíjense de todo lo que están hablando ahí, por ahí hay palabras clave que hay que tener en cuenta. ¿Ya? Eso es lo que nos va a deducir. Acá otro. Paciente de 31 años con infección por VIH diagnosticado hace 2 meses. Bueno, recientemente le han diagnosticado. CD4 en 540. O sea, su CD4 está normal. Si quieren, estadio CDC actual 1. Estadio CDC del 93, como no tiene síntomas, A1, como quieran. Carga viral en 20.000. Ya saben que la carga viral es un distractor. ¿Ya? Seguimos. Totalmente asintomático. Con serología para sífilis. No tiene síntomas, pero tiene serología para sífilis porque a todos se les hace serología BRL 64 diluciones. FT absorción 2 cruces. ¿Tiene sífilis o no tiene sífilis? Sí tiene. Ya alguien diría porque el FTA ha salido 2 cruces es sífilis. Cuidadito, cuando hay 16 diluciones o más, ya no es necesario el FTA, suficiente con el BRL. Cuando es hasta 8 diluciones necesitas el FTA. Acá le han hecho de más y obviamente han comprobado que tiene sífilis. O sea, sífilis latente se llama cuando no hay síntomas, ¿no es cierto? Tiene una sífilis latente con 64 diluciones y ustedes saben que con 32 diluciones o más hay que hacer punción lumbar así no tenga síntomas.
Por lo tanto, es candidato a eso. Se decide realizar punción lumbar con BRL positivo en líquido cefalorraquídeo. No tiene síntomas, pero tiene BRL positivo en líquido cefalorraquídeo. O sea, ¿cuál es su diagnóstico final? Neurosífilis. Así no tenga síntomas. Acuérdense que la neurosífilis no es aparatosa. La neurosífilis, cuando se instala y dejas que se instale y sigue pasando el tiempo, te empieza a producir trastornos de conducta. Pero les he dicho, siguen trabajando, siguen haciendo sus actividades. Ya dice, la conducta correcta es, si tiene BRL positivo en líquido cefalorraquídeo, tiene neurosífilis, yo le voy a tratamiento con penicilina gesódica. Ya, ahí están las alternativas. Dice, repetir el BRL en líquido cefalorraquídeo sería absurdo. Iniciar tratamiento con penicilina gesódica, eso sí, porque el resto dice iniciar tratamiento con penicilina benzatínica, que no lo es. Control cada 3 meses por 1 año, no sabemos para qué sería eso. Y el otro dice solicitar FTA en líquido cefalorraquídeo, que tampoco se pide. La alternativa es la B. ¿Por qué? Porque tiene neurosífilis, así no tenga síntomas. Paciente infectado por VIH con antecedentes de diversas infecciones oportunistas sistémicas. Miren, si tiene varias infecciones oportunistas, yo asumo que su CD4 debe de ser menor a 200 por lo menos. ¿Sí? Eso me quiere decir. Se presenta con un cuadro de 3 semanas de evolución de trastornos visuales. Ya les debe estar sonando algo. La resonancia magnética craneal muestra lesiones occipitales hipointensas en secuencias T1 e hiperintensas en secuencias T2, que no captan gadolinio ni tienen efecto de masa, obvio. Y si tú tomas una TAG, te va a salir normal incluso. ¿Cuál es la patología que tiene aquí? Para que tenga, no hay efecto de masa, por lo tanto la TAG normal, y sin embargo tiene lesiones hipointensas e hiperintensas dependiendo cuál secuencia valores, y ha iniciado con trastornos visuales en un paciente con CD4 bajo. Eso es leucoencefalopatía multifocal progresiva que se está instalando. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ya, fíjense, hay palabras claves que hay que valorar y las respuestas son sencillas.